Hola a todos, en el video del día de hoy vamos a ver 3 ejemplos sobre campo eléctrico de distribuciones continuas de carga. Empecemos con la línea de carga uniforme. Los datos del problema son: tenemos una varilla delgada de longitud L que posee una densidad de carga lineal positiva lambda, y nos piden encontrar el campo eléctrico en el punto P, que se encuentra a una distancia y en el plano perpendicular que pasa por la mitad de la varilla. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestro sistema de ejes coordenados haciendo coincidir el eje Z con la varilla. Después nos fijamos en un pedacito de la varilla que tiene una carga diferencial de Q. Este diferencial de carga se encuentra a una distancia r del punto P y a una altura z. El vector r forma un ángulo θ con el eje de las y. Nuestro diferencial de carga va a aportar un diferencial de campo eléctrico. A este lo podemos descomponer en sus componentes y vemos que tenemos una a lo largo del eje de las z y otro a lo largo del eje de las y. Ahora vamos a fijarnos en el diferencial de carga que es simétrico a este. Es decir, nos vamos a fijar en el diferencial de carga que se encuentra a una distancia z del origen, pero ahora en el lado negativo del eje. Como es el simétrico a este diferencial de cargas se encuentra igual a una distancia r de nuestro punto P y va a contribuir con un diferencial de campo eléctrico de la misma magnitud que el primero, pero pues con otra orientación, que es la simétrica, ¿no? Si descomponemos a este nuevo diferencial de campo en sus componentes, vemos que tenemos igualmente uno a lo largo del eje de las z y uno a lo largo del eje de las y, pero con la particularidad que si nos fijamos en las componentes del eje de las z de ambas contribuciones de campo, vemos que se encuentran en la misma dirección pero en sentidos contrarios, de manera que se van a anular entre sí y solo nos va a quedar la aportación en el eje de las y de ambos, que se suman y bueno, siguen siendo un vector en el eje de las y. De esta manera, por cada diferencial de carga que nos tomemos de la varilla va a existir el simétrico que tenga su componente a lo largo del eje de las z contrario al primero que nos consideramos. Entonces, al final, nuestro campo eléctrico total solo va a tener una componente y esta va a ser a lo largo del eje de las y. Regresamos a la contribución de un diferencial de carga. Notamos que el coseno de θ es la magnitud del componente y del diferencial del campo entre la magnitud de este. De esta relación se sigue que el diferencial de campo, su componente en y, es la magnitud del diferencial del campo por el coseno de θ. La expresión para el campo eléctrico de una partícula es esta de aquí, de donde podemos obtener la versión diferencial que quedaría como esto de aquí. Diferencial de campo es esta, pero con un diferencial de carga. Se sigue entonces que la componente y del diferencial del campo es esta expresión. Hemos quitado el valor absoluto porque estamos trabajando con valores positivos. Por el teorema de Pitágoras podemos relacionar la distancia r con y con z de esta manera.
De modo que la expresión anterior nos queda como esto de aquí, nada más hemos sustituido r cuadrada. Ahora de esta expresión nos falta encontrar una que sea conveniente para dq y coseno de teta para tener uniformidad en las variables. Para dq tendremos en cuenta que estamos tratando con una densidad uniforme de carga lineal. Esto es, la densidad es la carga entre la longitud, de donde se sigue que la densidad es igual a un diferencial de carga entre un diferencial de longitud. Y despejando, un diferencial de carga es igual a la densidad por un diferencial de longitud, que en nuestro caso el diferencial de longitud es un dz. Bueno, entonces si lo metemos en nuestra expresión, ahora llegamos a esta de aquí. Y solo nos falta encontrar una para el coseno de teta. Pero el coseno de teta, ahora podemos utilizar este ángulo. Vemos que es y entre r, y r lo tenemos aquí expresados en términos de z y y. Justamente esto de aquí es y entre r, y r es la raíz de esta expresión. Entonces finalmente llegamos a que de y posee esta expresión Para conocer el campo tenemos que integrar la expresión recién obtenida. Observamos que nuestra integración es respecto de las zetas y por consecuencia nuestros límites de integración van desde menos L medios hasta L medios, que al resolver esta integral queda como esta expresión de aquí. Y como habíamos ya establecido antes, el campo va en la dirección y exclusivamente, por la que la versión vectorial se ve como esto de aquí. De la ecuación podemos deducir un par de cosas. Primero es que el campo posee el mismo valor en cualquier punto a una distancia y de la varilla, es decir, sobre la circunferencia de radio y con centro en la varilla, el campo tiene la misma magnitud y esto es para cualquier altura. Es decir, si hacemos un corte transversal y nos fijamos en la circunferencia de radio y, el campo eléctrico va a poseer el mismo valor en cada punto de la circunferencia. Y lo otro que podemos ver es que la magnitud del campo disminuye conforme nos alejamos radialmente de la varilla, es decir, conforme aumentamos el valor de y, al encontrarse en el denominador, nuestro campo va perdiendo intensidad conforme nos alejamos. Analicemos un caso más, el campo en el punto P a una distancia y cuando la varilla es de longitud infinita, es decir, analicemos el valor del campo que encontramos cuando la longitud tiende a infinito, esto es, este límite. El límite no lo podemos sacar directamente, pues tenemos la longitud tanto en el numerador como en el denominador. Así que veamos si hay forma de manipularlo a nuestro beneficio. Tomemos el argumento del límite. Y factorizando un L cuadrada en el denominador obtenemos esto de aquí. Como la longitud es siempre positiva, podemos sacar la L de la raíz como lo hicimos aquí. Y como tenemos L arriba y L abajo, la eliminamos. Regresamos este argumento al límite y ahora sí procedemos. Vemos de inmediato que al tender L a infinito, esta fracción tiende a 0.
Se sigue entonces que el límite es este de aquí y simplificando llegamos a esta expresión que nos indica que simplemente que la magnitud del campo eléctrico decrece inversamente con la distancia desde la línea de carga. Ahora veamos el ejemplo de un anillo cargado positivamente de manera uniforme. Los datos del problema son que tenemos un anillo de radio A que tiene una carga Q distribuida uniformemente. Nos piden calcular el campo eléctrico en un punto P que se encuentra a una distancia Z del centro del anillo sobre el eje de este. Nos fijamos en un trocito del anillo. Este trocito posee un diferencial de carga de Q y se encuentra a una distancia R del punto P. El vector R y el eje de la Z obtienen un ángulo que llamaremos θ. El diferencial de carga aportará un diferencial de campo de E. Las componentes de este van una a lo largo del eje de las Z y otra a lo largo del eje de las X. Como en el caso anterior, existe un diferencial de carga asimétrico, en este caso el diametralmente opuesto, que se encuentra igual a una distancia R del punto P y que aportará un diferencial de campo de la misma magnitud que el primer diferencial de carga. Una vez más, tenemos la situación en la que hay dos componentes en la misma dirección, pero en sentido contrarios, que al sumar vectorialmente se anulan entre sí. De esta manera, el campo total solo tendrá componente Z. Aquí quiero hacer notar dos cosas. Una es que para la distancia fija Z, es decir, la distancia de aquí al punto P, R es constante y el ángulo que subtienden R y el eje de las Z es el mismo para cualquier parte del anillo. La componente Z del diferencial del campo eléctrico posee esta relación con el ángulo, de donde el diferencial de campo eléctrico está dado por la expresión que ya conocemos. Sustituyendo, obtenemos esta otra de aquí, de donde ahora buscaremos relaciones para dq, r cuadrada y coseno de θ para tener uniformidad en las variables. De la figura podemos obtener estas relaciones. El coseno de θ es z entre r cuadrada es z cuadrada más a cuadrada, donde a cuadrada recordarán que es el radio del anillo, entonces r es la raíz de esta expresión. Y de q habíamos visto que es la densidad por el diferencial de longitud. El diferencial de longitud en este caso es A de phi, donde de phi es el ángulo o el diferencial de ángulo que abarca nuestro diferencial de carga. Y esta expresión de A del radio por el diferencial del ángulo sale de que si tenemos un arco con longitud S, esta longitud está relacionado con el ángulo que subtiende y el radio mediante esta expresión. Ese es el ángulo por el radio y es lo que hemos aplicado aquí. Entonces, sustituyendo estas relaciones, tenemos que el diferencial de campo tiene la siguiente expresión. Vemos que la única variable es de phi y no se encuentra en otro lado en la expresión. Por lo que nuestros límites de integración son desde 0 hasta 2pi para cubrir toda la circunferencia del anillo, que es el anillo. Sacando constantes, la integral queda como esto. Resolviendo y simplificando llegamos a
esta expresión para el campo que solo tiene componente en el eje Z. Analicemos dos casos. El primero, el valor del campo en el origen, es decir, z igual a 0, es 0 por simple sustitución. Ahora veamos el valor del campo para valores de z mucho más grandes que el valor del radio del aro, es decir, que nos estamos alejando mucho del aro sobre el eje de este. Cuando z es mucho mayor que a, se sigue que el cuadrado de z es mucho mayor que el cuadrado de a, y de aquí se obtiene que a cuadrada entre z cuadrada es mucho menor que 1. Bueno, guardemos esta información. De la expresión, aquí nada más la volvemos a escribir y lo que vamos a hacer es factorizar un z cuadrada en el denominador. La factorización queda así. Le ponemos su exponente en este lado y dense cuenta que aquí obtuvimos un 1 más a cuadrada entre z cuadrada, pero por las condiciones del problema sabemos que a cuadrada entre z cuadrada es mucho menor que 1, por lo que pues no pinta en el denominador y nos quedamos simplemente con esta parte de aquí, que a la hora de simplificar nos queda esta expresión. Si seguimos simplificando, pues llegamos a esta expresión. Pero ahora recordemos que la densidad es la carga entre la longitud. En este caso, la longitud es el perímetro de nuestro anillo, que es simplemente 2πa. Y si lo sustituimos aquí, llegamos a esta expresión, que si se dan cuenta, esta es la expresión para el campo de una partícula puntual. Es decir, que mientras más nos alejemos de nuestro anillo, el campo va tomando la forma de una carga puntual. Interesante, ¿no? Por último, veamos el caso del disco uniformemente cargado. El problema consiste en que tenemos un disco cargado positivamente de manera uniforme con una densidad superficial de carga sigma y nos piden encontrar el campo eléctrico en el punto P que se encuentra a una distancia z del centro del disco sobre el eje de este. Vamos a abordar este problema de una manera particular y que nos facilitará las cosas. Al disco lo vamos a ver como un conjunto de anillos. Por ejemplo, tenemos este anillo de radio R que aportará un diferencial de campo eléctrico de E. Así tenemos otro anillo de radio R' que aportará otro diferencial de campo y así sucesivamente para todos los anillos que conforman a nuestro disco. En el ejercicio anterior habíamos encontrado que el campo generado por un anillo de radio A era este de aquí y solo tenía componente en la dirección del eje Z. Vamos a adecuar la expresión a nuestro caso. Primero que nada, ya no tenemos densidad lineal, sino densidad superficial. Entonces, trabajamos esta parte. La densidad lineal está dada por Q entre L. Y en el caso del anillo, la longitud era el perímetro. Por eso es Q entre 2πa, porque era un anillo de radio A. Como ahora tenemos anillos de diferentes radios, cambiamos la constante A por la variable R. Así la densidad lineal queda expresada como Q entre 2πr. Sustituyendo estas relaciones en la expresión para la magnitud del campo eléctrico, llegamos a esta expresión de aquí. Y bueno, aquí nada más simplifiqué la ecuación. Ahora, no olvidemos que los anillos forman parte del disco y su aportación es con un diferencial de campo eléctrico. Por tanto,
Por tanto, su aportación es de la forma, esta de aquí, hemos derivado, y solo nos falta encontrar una expresión para dq. Empezamos con que la densidad superficial es carga sobre área. Se sigue que la carga es densidad por área y por tanto un diferencial de carga es igual a la densidad superficial por un diferencial de superficie. Y esto se convierte a esta expresión de aquí, que lo podemos ver como un anillo, es decir, el 2πr con un grosor de r. Finalmente, si sustituimos, tenemos esta expresión para la aportación de campo eléctrico dada por un solo anillo de radio r. Ahora solo nos queda integrar. Nuestra variable es r y puse valores desde 0 hasta el radio del disco A, quedando así esta integral de 0 a, cuya solución es esta. Veamos qué pasa cuando hacemos tender el radio del disco a infinito. Esta era la solución que encontramos y notamos que como A tiende a infinito, todo el denominador también tiende a infinito y esta fracción tiende a 0, quedando únicamente el 2πk sigma, que se convierte en sigma entre 2 epsilon 0. Por lo tanto, el campo sobre la superficie de un disco de radio infinito o un plano infinito es una constante que es igual a sigma entre 2 epsilon 0. Bueno, y como nota adicional quisiera aclarar que en el ejemplo del anillo y del disco solo he resuelto para el caso en el que usamos zetas positivas. Les queda de tarea moral checar si los resultados son los mismos para cuando tratamos con las zetas negativas. La clave está en la resolución de la integral. Y eso sería todo por mi parte. Espero haberme hecho entender y si no ya saben que me pueden escribir con toda confianza. Y nos vemos en otro video. Bye.